Y a todos, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda la organización de este congreso de contar esta humilde, pero consideramos que interesante experiencia. Esto no es una comunicación tan técnica como las de antes, sino simplemente se trata de contar un poco la realidad que vivimos y cómo nos vimos obligados a hacer educación ambiental. Como decía el compañero antes, nosotros también animamos a hacer educación ambiental porque hay que hacerla, pero sobre todo cuando te das cuenta que es probablemente la única herramienta que te sirve para resolver un problema, pues tienes que tirar de ella con todas las consecuencias. Antes de empezar, sí quería dejar claro que quien les habla es un mero portavoz de un equipo más amplio, el equipo de agentes de medio ambiente del Parque Rural de Teno, que trabajaron del año 2016 al año 2018 en este espacio natural protegido y que son los responsables de que todo esto pasara. Y nada, dicho esto, para ponernos en situación, vayámonos rápidamente a los acantilados de los gigantes. Los acantilados de los gigantes están dentro de un espacio natural protegido que se llama el Parque Rural de Teno, en el extremo noroccidental de la isla de Tenerife, la isla de enfrente. No voy a decir que la más bonita para no generar polémica, pero ocupa una pequeña superficie y está dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Pero además también es zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000, es zona de especial protección para las aves y además no solo se protege lo que es la tierra, el litoral, sino también se protege toda la franja costera, todo el mar que limita con esos acantilados como zona de especial conservación marítima de Teno Rasca. En principio, viendo esa foto y sobre todo si conocemos el espacio, podríamos pensar que estamos en un lugar inhóspito, agreste, hostil para la vida, ¿no? Pero todo lo contrario, nos encontramos en un lugar que son unas auténticas murallas repletas de vida. De hecho, murallas repletas de vida fue, digamos que un eslogan estrella de la campaña de protección de los acantilados. Ahí tenemos algunas de las especies de vertebrados más importantes, en las que nos vamos a centrar sobre todo posteriormente en el águila pescadora, llamado guincho aquí en Canarias, y en el lagarto moteado canario o lagarto gigante de Tenerife. Pero también nos encontramos con multitud de endemismos, de flora y de invertebrados. Bueno, pues por poner un ejemplo, en ese pequeño rinconcito que ustedes veían, hay más endemismos que en toda Suecia o que en toda Noruega, en ese pequeño trocito de tierra. Bueno, pues teniendo claro que hay que proteger estos acantilados, veamos, digamos, que algunas de las especies más singulares que están en peligro. Aquí tenemos el famoso guincho, la águila pescadora, está incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, bajo la categoría de vulnerable. También está incluida en el Libro Rojo de las Aves de España, en categoría de peligro crítico, y en Canarias próximamente está en tramitación ahora mismo para incluirla como una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque si en otras zonas del Mediterráneo pues esta especie puede tener una situación un poco más holgada, en Canarias la situación es bastante crítica. En ese gráfico, que es de un estudio científico del Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias, observamos cómo a finales de las últimas décadas del siglo pasado, pues las parejas que nidificaban en Canarias rondaban entre 11 y 14 individuos. Sin embargo, a partir de 2010 desciende y se estabiliza en torno a 7 parejas. Solo 7 parejas nidifican en Canarias, de las cuales 3 de esas 7 lo hacen en el acantilado de los gigantes y en el lugar que nos ocupa. De ahí su importancia para esta especie. ¿Por qué se encuentra en este estado tan crítico? Bueno, principalmente un factor general de la crítica estado de conservación es la reducción de los hábitats pues, por la ocupación del desarrollo urbano en las costas. Bueno, aquí en Canarias todos sabemos que tenemos unas costas fantásticas con grandes hoteles para piscinas y que vivimos mucho del turismo, pero esto tiene unas consecuencias negativas. Por otro lado, en cuanto a una característica más concreta, en esta zona nos encontramos con el elevado uso público que se da en este lugar. Básicamente, en cuanto a el tránsito continuado, como se ve en esa imagen de abajo, de embarcaciones recreativas, turísticas que realizan sus excursiones y sus actividades de ocio en esos acantilados. Está demostrado por diferentes estudios científicos que a una distancia de 250 metros las parejas nidificantes pues, comienzan a sentir estrés
por la presencia del ser humano y más de este tipo de embarcaciones, porque se puede imaginar que algunas de ellas pues también no solo transitan por ahí, sino que utilizan megafonía, hacen fiestas, se tira la gente al agua, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro problema que es la proliferación de actividades de barranquismo, escalada y otras actividades de turismo activo en la naturaleza, que no es que diga yo que estemos en contra de ellas, pero que en este lugar en concreto también suponen una afección al estado de conservación. La caza ilegal, que puede parecer un factor desterrado aquí en Canarias, no lo es. De hecho, en el 2009 pues, se abatió un animal que fue encontrado con disparos de caza. Y luego, a nivel general, pues podemos hablar de los tendidos eléctricos, causas de colisión, electrocución y la contaminación marina que influye en el alimento, ¿no? Ya que es un ave que se alimenta en el mar. Y luego, la otra especie pues estrella que tenemos es el lagarto gigante de Tenerife. Es un endemismo de Teno y Guasa, es decir, solo vive en aquellos puntitos rojos que tenemos de la isla de Tenerife. A eso se ha reducido el hábitat de esa especie, que fue redescubierta en 1996 porque se consideraba extinta, solo habían restos en algunos yacimientos paleontológicos, pero bueno, fue descubierto y ya se está constatada en esos dos lugares. Está catalogada como en peligro de extinción y sus principales factores de amenaza son el tránsito de personas por su hábitat, con actividades como las que nombraba antes, de escalada, barranquismo, acampadas y demás, pero sobre todo el éxito de las especies exóticas invasoras, y en particular de ratas y gatos asilvestrados. Y en particular, a su vez, de gatos asilvestrados, que son unas auténticas máquinas de matar lagartos, tanto adultos como juveniles, como puestas, como todo lo que traen. Bien. Con todos estos calderos hay unos antecedentes, con todos estos ingredientes, ¿no? Hay unos antecedentes para nosotros empezar a pensar en que algo deberíamos hacer con esta situación crítica de estas especies. El primero es constatar el aumento de la problemática, es decir, con el paso de los años, esta situación que hemos descrito no mejoraba, sino que empeoraba. Por otro lado, nos encontramos en un lugar con una orografía escarpada, muy abrupta, donde el seguimiento y la vigilancia desde tierra tienen unas dificultades enormes. Hay que caminar muchísimo, muchas horas, para llegar a determinados rincones donde poder hacer vigilancia y seguimiento, y claro, eso supone también recursos humanos, personas y tiempo empleado. Y luego, en el caso concreto del águila pescadora, nos encontrábamos una limitación normativa que ya nos hubiese gustado poder tener a la compañera instructora que habló antes en la otra sala, ¿no? Porque los 250 metros de los que hablaba anteriormente se tratan, como dije, de una recomendación científica, pero no están jurídicamente anclados en ninguna normativa. No hay un texto, un documento normativo jurídico que hable de esos 250 metros. Lo que sí es cierto que es que el criterio que hemos mantenido los y las agentes de medio ambiente es que, bueno, el artículo 54 de la Ley de Biodiversidad nos dice claramente que queda prohibido matar, molestar, inquietar intencionadamente a las especies de fauna silvestre. Entendemos que si una vez hecho las tareas de educación ambiental, de las que hablaremos ahora, alguien, una empresa, un particular, continúa intencionadamente realizando molestias o inquietando, pues se puede abrir un expediente sancionador y, en último caso, denunciar. Pero repito, no hay una normativa específica al respecto, por lo tanto dependerá del instructor. En este caso, pues, si era la instructora que nos habló antes, pues no tendríamos problema. Con todo esto surge la iniciativa del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de hacer algo. ¿Y qué queremos hacer? Teníamos claro que solo con ir allí y ponernos a denunciar no podíamos hacer nada. Primero por la falta de medios y todo lo que les he hablado. Entonces nos surge la idea de hacer una campaña en dos vertientes. Por un lado, una campaña de educación ambiental, contándoles todas esas maravillas que habían en Teno a las personas y sobre todo a los actores implicados que trabajan allí, las empresas. Y luego, por otro lado también, pues una labor más policial, con un despliegue efectivo de los agentes en el lugar para realizar vigilancia preventiva y, en su caso, pues las correspondientes iniciaciones de expediente sancionador.
Y para ello fue fundamental la coordinación entre las diferentes administraciones y colectivos, algo que nosotros ponemos mucho en valor porque es verdad que la iniciativa surgió del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, pero si no es por la coordinación entre las diferentes administraciones, esto no hubiera salido adelante, porque aquí, además de diferentes áreas y departamentos del Cabildo Insular de Tenerife, participaron otras áreas, participó el Gobierno de Canarias y muchas instituciones que colaboraron. Y también hubieron piedras en las botas, en los zapatos, en los escarpines, si quieren, ya que salíamos por el mar. También hubieron piedras, como por ejemplo, bueno, tuvimos que llegar a escuchar que si nosotros como agentes de medio ambiente podíamos poner sanciones desde una embarcación, desde el mar, desde una Zodiac, ¿no? Nuestra respuesta fue que, y desde un helicóptero también, si lo tuviéramos, ¿no? Que una cosa eran los sellos y otra cosa era el lugar físico desde donde emprendíamos. Después poner un ejemplo de que hay veces que, bueno, que a los agentes de medio ambiente nos cuesta que se nos reconozca la capacidad que podemos tener para llevar a cabo acciones como esta cuando estamos convencidos y convencidas de que podemos hacerla. ¿Cómo planificamos la campaña? Pues básicamente en función del ciclo biológico del águila pescadora, que es muy particular. Hay que tener en cuenta que sobre enero-febrero comienza el cortejo y las primeras puestas ya son en marzo. Claro, esta zona del acantilado, en enero, febrero, marzo, invierno, no es que esté vacía, pero está mucho más tranquila. Claro, nuestros amigos guinchos llegan allí y se encuentran con un paraíso de tranquilidad, alguna embarcación de vez en cuando. ¿Qué es lo que pasa? Luego llega la época de Semana Santa, se acerca el verano y el número de embarcaciones aumenta de forma considerable, por lo que nos encontramos con un problema porque ya esas parejas han nidificado, ya tienen sus puestas y pueden abandonar a sus crías. Por ello, máxima vigilancia en esas épocas críticas. ¿Qué recursos contábamos? Recursos materiales, principalmente una Zodiac, que se llamaba La Taonilla, que pertenecía a la unidad de fauna y educación ambiental, y que bueno, coordinándonos con ellos, pues conseguimos empezar a hacer vigilancia con ellos, porque en otras zonas yo no sé, pero esto aquí fue una maravilla que apareciera este recurso. A nosotros casi nos echamos a llorar. Y luego los recursos personales, los agentes de medio ambiente del Parque Rural de Teno y básicamente personal de fauna. Perdón, me he olvidado, más importante. En cuanto a los recursos materiales, también una asistencia técnica redactó un magnífico folleto ilustrativo donde se recogían, después lo enseñaré, donde se recogían los valores de los acantilados y la normativa al respecto. Además tenía un código QR que enlazaba con un dossier mucho más amplio donde estaba toda la información. ¿Qué hicimos en cuanto a educación ambiental? Bueno, pues primero colaboramos en la elaboración de esos folletos de los que he hablado, pero lo más importante, nos plantamos directamente, los y las agentes de medio ambiente, en los puertos deportivos que estaban implicados con estas actividades de turismo recreativo. Y yo les digo la verdad, mis compañeras y mi jefa a lo mejor no tanto, pero yo no fui muy convencido la primera vez. Yo decía, vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí, porque claro, esta gente vive de esto. Y mucha gente en Canarias vive de esto, y nosotros vamos a contarle, bueno, que sí, pero que hay una especie en estado crítico y demás. Pues para mi sorpresa, y luego recalcaremos en ello, la verdad que fue una experiencia muy positiva. Primero porque obtuvimos colaboración en todo momento de las administraciones de los puertos, incluso enviando por correo electrónico de sus propias cuentas a todo el mundo que tuviera una embarcación atracada allí, el folleto informativo y toda la información. Nos presentamos oficina por oficina, una por una, con nuestros folletos, contándoles, poniéndoles el coco, si se me permite la expresión, y logramos hablar prácticamente con todo el mundo. Además, realizamos tareas de vigilancia por tierra, como decía antes, en una orografía muy abrupta y con dificultad de acceso, pero desde allí, pues, con telescopio, con prismáticos, realizábamos el seguimiento de los nidos, control de embarcaciones, muy importante. O sea, nosotros íbamos y le contábamos, oye, 250 metros, por favor, respétenos esto por el bien. Luego desde arriba teníamos al chivato, se puede decir, espiando y diciéndonos, pues, qué empresa se acercaba, no se acercaba, nos estaban haciendo caso o no, para realizar los apercibimientos correspondientes, porque claro, estábamos con lo que les comenté antes de la limitación de la normativa, pues no queríamos ir a denunciar, sino a último remedio. Realizábamos controles de barranquismo y escalada, controles de fauna exótica y una cuestión muy interesante, el control de actividades en Internet. Este trabajo es
menos bonito, porque primero que hay que hacerlo en la oficina, y a los que nos gusta salir al campo es un poco más farragoso, pero era necesario. ¿Por qué? Porque hoy en día, bueno, todos y todas somos conscientes de que nadie hace nada sin ponerlo en las redes sociales, sin ponerlo en internet. Entonces, si yo hago una actividad de escalada o transito por un sendero súper peligroso en el que me saco una foto súper guapa con un selfie y voy por el acantilado caminando por un canal, todo eso lo voy a poner en las redes sociales. Entonces, buceábamos en las redes sociales y a toda persona que detectábamos, por lo menos le dábamos un toque, lo llamábamos, apercibíamos, esto no se puede hacer, y en el 90% de los casos funcionaba. En el 90% de los casos funcionaba. Lo más importante, quitaban esa información de la red, con lo cual no tenía un efecto llamada, y en segundo lugar, la actividad no se producía. Voy rapidito, que prometí acortar. En cuanto a las tareas de vigilancia por mar, pues claro, contar con una embarcación para vigilar estas paredes, pues es un lujo, es lo que comentaba antes. Podríamos hacer tanto detección como seguimiento y vigilancia prioritaria en los nidos ocupados. Aquellas zonas en las que habían puestas, pues evidentemente tenían un seguimiento especial, y cuando nosotros salíamos no nos solíamos mover de allí para evitar los acercamientos de las embarcaciones. También vigilancia de los accesos a las zonas de uso restringido. Las zonas de uso restringido, no lo expliqué antes, pero son unas áreas críticas donde está el lagarto y donde está prohibido el desembarco, la pesca litoral o cualquier tipo de actividad de personas en el lugar. Y realizábamos las correspondientes advertencias y apercibimientos. También, como se ve en la segunda foto, estas salidas por mar nos permitían continuar con la labor de educación ambiental que habíamos iniciado en los puertos, porque aquí nos encontrábamos a muchísima gente, como este señor que está con su embarcación disfrutando del mar y del litoral, y bueno, un poco pesados, pero nos acercábamos, le contábamos la historia, le repartíamos el folleto, y la verdad que la gente respondía muy bien, ¿no? Muy satisfactoriamente. Vale, esto ya lo comenté, vamos rápido para pasar, porque si no... Vale, incluso, bueno, también actividad de avistamiento de cetáceos, que aquí en Canarias tiene mucha importancia. Otras labores que realizamos fue de tareas de apoyo a la investigación, en concreto a las labores de anillamiento y seguimiento de la reproducción del guincho, que los lleva pues un colectivo especializado, y bueno, en el plan de recuperación del lagarto también apoyo a las labores de seguimiento de ese plan con el técnico correspondiente, lo que nos permitió como agentes de medio ambiente de la zona una experiencia magnífica de aprendizaje y de contacto con la naturaleza, y un lujo, vamos, un lujo hacer este trabajo. Otras tareas no menos importantes, bueno, vigilancia de infraestructuras y cartelería en la zona, en las playas de acceso complicado. Retirada de basuras, como ven en la imagen, desgraciadamente la Solla de la Taonilla nunca llegaba vacía a puerto, siempre llegaba cargada de basura, es una realidad que tenemos y que todos y todas conocemos. Continuábamos con las labores de educación ambiental, como dije antes, con un mayor acercamiento, y también aprovechábamos para hacer seguimientos de flora amenazada y de especies exóticas. En esas paredes de acantilado, pues hay algunas especies que solo se ubican ahí concretamente, y hacer un seguimiento del número de individuos o de poblaciones es muy complicado si no se accede por mar. Conclusión. Creemos que ha tenido una buena aceptación la campaña, y como decía antes, en un primer momento, en un principio, no las teníamos todas con nosotros debido a la importancia económica que tiene la actividad que se desarrolla en la zona. Pero creemos que la educación ambiental es una buena herramienta, incluso para convencer de la protección de la naturaleza a aquellas personas que viven de ella, porque al fin y al cabo terminan por entender y por darse cuenta que el menoscabo de esa naturaleza a la larga les va a repercutir negativamente. Hasta tal punto de que no todas, pero muchos de los actores implicados y muchas de las empresas implicadas llegaron a jugar un papel fundamental, no solo como receptores del mensaje, sino también como emisores. Se convirtieron ellos y ellas también en transmisores de los valores de los acantilados. Entendemos que la percepción de la administración, y en general, y en concreto de los agentes del medio ambiente, como protectores de los valores ambientales, fue muy positiva. No un ente abstracto, sancionador, fiscalizador, que viene aquí solo a multarme o a denunciarme, sino, oye, no, esta gente está aquí para proteger lo que es de todos y todas.
Esta foto la puse porque además nos permitió algo que, aunque parezca mentira, en Tenerife hay en algunos lugares que no se consigue, que es tener un contacto directo, vía telefónica, vía correo electrónico, con los usuarios de la zona, para que nos comunicaran cualquier tipo de incidencia o cualquier tipo de suceso en la cantidad. Las conclusiones en cuanto a la vigilancia y seguimiento ambiental, relativo éxito reproductor. El año pasado 3 pollos salieron de los nidos de águila pescadora. 3 puede parecer una cifra insignificante, pero si estamos hablando de 7 parejas en toda Canarias, pues es una cifra espectacular comparado con el resto del territorio. De hecho, casi que dependemos de ello para el futuro de la especie. Otra cuestión fue un éxito. No hubo que poner ninguna denuncia. Hasta el momento, y si no me equivoco, porque ya yo hace muy poco tiempo me trasladaron a otro destino, ya no estoy aquí, desgraciadamente, no tuvimos que poner ninguna denuncia. Ahora mismo hay una en análisis, en valoración, pero con los apercibimientos y la educación ambiental fue suficiente, es lo que comentaba antes, por eso de la importancia de las tareas de educación ambiental. Efecto disuasorio de la presencia de los agentes y de medio ambiente en la embarcación. Cuando nosotros estábamos por allí, la gente respetaba y había un seguimiento de las indicaciones. Propuestas de futuro, y termino. Necesitamos una base legal más sólida para continuar con esta campaña de forma efectiva en cuanto a la distancia que comentaba antes, que esté anclado en los documentos jurídicos y normativos, esos 250 metros. Hemos propuesto instalación de boyas en las zonas de los nidos ocupados, como se hace en zonas de Italia o en otros lugares, para de esta manera flexibilizar la regulación y permitir que, bueno, que las empresas que también tienen derecho a desarrollar su actividad de negocio allí, pues tengan más flexibilidad y moverse por otros territorios. Cierre de los accesos por tierra para impedir esas excursiones imprudentes de las que hablaba antes y sobre todo continuar con la coordinación interadministrativa. Esta imagen es de todo compañeras, todo mujeres que se han currado espectacularmente esta campaña a nivel interadministrativo, cada una desde su experiencia, desde su formación y desde sus competencias para lograr que esto fuera una realidad. Y termino con algo muy importante, que es la repercusión que esta campaña ha tenido también a nivel público, de medios de comunicación y demás. Hemos hecho un trabajo multidisciplinar, por un lado basado en la educación ambiental, en el apoyo a la gestión, pero por otro lado también basado en los trabajos de policía administrativa, que ha sido bien recogido por los medios, por la sociedad y que ha permitido que como agentes de medio ambiente se nos reconozca como protectores de los valores de la naturaleza, que es verdaderamente lo que yo al fin y al cabo considero que somos. Solo me queda decir que espero que esta campaña siga siendo una realidad y que mejore con el tiempo, porque de ello va a depender la supervivencia de las especies, que los nuevos compañeros y compañeras que estén destinados en este lugar le pongan el cariño y el empeño que le pusimos los que estuvimos. Y nada, la supervivencia del guincho y el lagarto depende de ello y seguro que nos lo agradecerán. Muchas gracias.